Vamos a ir a un versículo que he escogido del libro de Filipenses, del apóstol Pablo a los Filipenses, ahí en el capítulo 3. ¿Qué tal si lo leemos juntos? 1, 2, 3. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo está hablando a los filipenses, los hermanos que vivían en Filipos, y les habla acerca de estas temáticas tan significativas. Hoy, domingo de resurrección, según la tradición, recordamos que Cristo vive. Él está vivo, está vivo. Y saben, hermanos, hay una importancia vital, clave en esta temática, porque fue la temática base de la predicación apostólica. La verdad es que fuimos salvos por el sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados, su sangre derramada nos limpia de todo pecado y arranca de nuestra vida, conforme lo dijo el profeta Isaías, la enfermedad. ¿Podemos creer que en la cruz fue llevada nuestras enfermedades? Podemos creer que en las espinas que Jesús llevó en sus sienes fue llevada nuestra miseria y escasez. Podemos creer además que Él cargó con nuestro pecado, nuestra miseria moral, nuestra falta de relacionarnos con Dios por causa de nuestras transgresiones. Él lo llevó en la cruz del Calvario. ¿Saben, hermanos? Es evidente que es nuestra fe. Nuestra fe nos invita a creer en eso, porque el sacrificio de Jesús, conmovedor, significativo, sensible, evidentemente nos muestra que alguien pagó el precio por nuestro pecado. Y en la cruz lo encontramos haciendo este trabajo de redención. Lo encontramos llevando nuestros pecados, lo encontramos como el Cordero del que había dicho Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quita el pecado con todas sus consecuencias. De manera que, desde luego, Jesús es Cordero. Y es Cordero para perdonarnos. Pero el Evangelio no termina en la cruz. Hay una diferencia notable entre el Jesús histórico, el Jesús maestro, el Jesús que abre las puertas del conocimiento del Creador, del Señor, de un Dios misericordioso, clemente, que quiere ayudarnos, que quiere perdonarnos y liberarnos de nuestra maldad, llevando el castigo de nuestra paz, llevando el castigo por nuestras transgresiones. Jesús va a la cruz. Pero el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, no terminan en la cruz. El apóstol Pablo profundiza en eso y dice que si nosotros hubiésemos terminado nuestra fe en la cruz, seríamos los más dignos de conmiseración que existirían. Porque el Evangelio no termina en la cruz. Pareciera, según la tradición y estos días, que todo se concentra en un Cristo escuálido, macilento, chorreando sangre, conmovedor, triste. Y es doloroso. Yo viví en un pueblo de Málaga llamado Ronda. Y en Ronda, en aquel entonces, había 200 cofradías. Y por frente de mi casa, que es una calle pequeña, pasaban las procesiones. Entonces, unos gorros negros así grandes, cadenas arrastrándose. Se escuchaba desde dentro de la casa. Ra, 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 pa, 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 pa. Te asomabas así y veías los encapuchados negros. Te da pavor. Antorchas, mire, impresionante.
Créamelo, créamelo. Pero el evangelio no se termina ahí. El evangelio no puede ser solamente sacrificios, porque entonces faltaría la victoria final del domingo de resurrección. Cristo vive, Cristo vive. Y es ahí donde el evangelio cobra fuerza y pasa de un Jesús histórico, pasa de cordero a león. Pasa de la tristeza y la angustia, de la llaga y de la sangre, pasa a la corona, a la victoria, al poder, a la gloria. Saben, queridos hermanos, la verdad es importante poder entender que la cruz habla del amor, pero que el día de la resurrección y la tumba vacía habla del poder. La tumba vacía proclama el poder de Dios en acción, un poder desatado para levantar a Cristo de entre los muertos, un poder que sigue activo. Por eso el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. Él está intentando decirnos, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocerle a profundidad, no solamente en sus llagas, que la agradecemos y nos conmueve, que reaccionamos a esas llagas con amor y con gratitud profunda, porque no nos merecíamos que Él sufriera por nosotros. Pero no nos quedemos ahí, porque necesitamos caminar la vida cristiana en poder, si no, no podríamos decirle al pecado, para ahí. Al vecino guapo que no es mi esposo, para ahí. A la vecina que sale, que se le para. A la mentira, a la falsedad, al engaño, a la trampa, a 1000 pecados que se abalanzan sobre la vida de cada familia. No podríamos sin la fuerza, sin el poder de la resurrección, sin el poder de la vida. No podríamos vivir la vida cristiana. Por eso algunas veces tenemos perdón de los pecados, pero no hemos logrado adquirir el poder de levantarnos para vivir conforme al evangelio, conforme a la palabra de Dios. De manera que se torna entonces esta realidad de vivir en vida, en poder, en alcance, en logro. Por eso el evangelista Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tremendo eso. Tremendo. ¿Saben por qué? Porque los hombres solemos vivir en oscuridad. Pero si tenemos la vida, ¿y quién proporciona la vida? La Biblia dice que Dios le levantó de entre los muertos. El Padre Celestial ha querido que nosotros como creyentes tengamos la vida. Jesús dijo acerca de él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo dijo, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el que conoce a Cristo tiene la vida. ¿Saben? La historicidad del evangelio no produce fe. Digo que siendo Cristo un personaje histórico, que siendo la iglesia un organismo histórico, que pudiéndose comprobar que en la historia Jesús apareció, que en el tiempo de Poncio Pilatos, para hacer un paralelo histórico político, por eso dice, en el tiempo de Poncio Pilato estuvo Cristo, en el tiempo del Imperio Romano, el centurión, él no sé qué, está ubicando no solamente el tiempo de carácter histórico, sino también ubica la Biblia tiempos en carácter geográfico, dando sitios concretos, dando fechas concretas, dando personajes concretos. Entendemos que el cristianismo también tiene un carácter histórico, pero la historicidad no genera fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, entonces tenemos que escuchar el mensaje apostólico. Y llame ese mensaje apostólico a los evangelios escritos por los apóstoles, a las epístolas escritas por los apóstoles, al Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. Entonces, al escuchar ese mensaje apostólico,
Al escuchar el texto, la palabra de Dios, se genera dentro de nosotros fe. Fe para alcanzar relacionarme. Fe relacional, ya no solamente una fe histórica, sino una fe relacional que me lleva a expresar lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Necesito una fe relacional que se le agrega experimental, una fe que quiere vivir, una fe que quiere sentir, una fe que quiere tener experiencias maravillosas con el Cristo vivo que me vivifica. Con el Cristo que está latente, palpable. La resurrección entonces como tema central de los apóstoles impacta al mundo de aquel entonces. Pero hoy algunas veces obviamos el poder de la resurrección. Porque nos enfrentamos o nos enfocamos en el poder del perdón. Tantos fallos tenemos que siempre la sangre de Cristo. Y está bien. Pero hay más. Hay poder. Hay poder. Hay poder en Jesús. Jesús tiene credenciales que impactan nuestras vidas. El hecho de que Él viniera, ¿verdad?, y apareciera en la historia con sus enseñanzas y sus milagros, nos dan un derrotero, un camino cierto para seguir. Las profecías cumplidas acerca de su vida. Pero por la resurrección de Cristo, el cristianismo permanece en pie o cae. No se puede ser cristiano sin creer en la resurrección. Es imposible. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y dice razones. Dice, si Cristo no resucitó, el mensaje apostólico es mentira. Si Cristo no resucitó, la esperanza no es cierta. Si Cristo no resucitó, permanecéis en pecado. Porque la resurrección da pie a que el perdón sea eterno. Por lo tanto, permanecéis en pecado. Si Cristo no resucitó, no tenéis esperanza de futuro. Y repito, sois los más dignos de conmiseración del mundo. Pero Cristo vive. Pero Cristo vive. Ahora, el origen del cristianismo depende de la creencia de los primeros discípulos en Dios. Y ellos creían que Jesús había resucitado de los muertos de una manera patente, palpable, potente. La verdad del cristianismo está basada en la resurrección corporal de Cristo. La primera cosa que tenemos que entender es que para que hubiera resurrección tuvo que haber muerte. Por lo tanto, Cristo murió verdaderamente. Uno de los más potentes elementos, podríamos mencionar varios, pero de los más potentes elementos de evidencia del cristianismo, de que Cristo sí murió, es que cuando el soldado romano, que aparece en la escritura, traspasó su costado con una lanza, de su costado salió. Están puestas las señoras, ¿eh? No se cree. Salió agua y sangre. Cualquier persona que esté aquí, que sea médico o enfermero, o hasta un buen observador. Yo no soy tan buen observador cuando me van a sacar la sangre. Miro para otro lado, le tengo un poco de miedo a la aguja. Yo miro para otro lado, pero después veo en el tubito de ensayo que lo ponen ahí junto con los demás tubitos de ensayo. Y aparece que los que han estado bastante antes de mí, sus tubitos ya tienen una parte de suero y una parte de sangre. ¿Usted se ha visto eso? ¿Se ha fijado? Bueno, yo sí me he fijado. Porque la sangre, al detenerse, el suero sube y la sangre queda abajo. Se separa. Se separa el suero de la sangre. O sea, lo más líquido, es así, estoy diciendo verdad. El plasma. Se separa el plasma del suero. ¿Ah? El plasma sube y el suero, y queda la sangre abajo coagulada. Para que no se coagule, entonces hay un aparatito que tienen los médicos, yo lo he visto también, yo soy observador, que mueve para que se mantenga, pero siempre entonces después el suero queda. ¿Y saben por qué salió agua y sangre? Porque ya el corazón se había parado hacía tiempo. Bueno, tiempo, hacía unas horas.
Y entonces cuando penetró la espada o la lanza, salió agua y salió el suero y salió el plasma, diferenciado a la vista de los que estaban abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que había muerto. Jesús murió por mí. ¿Usted lo puede decir así? Jesús murió por mí. Sin muerte no hay resurrección, porque la resurrección es volver de la muerte. Resurrección es adquirir vida después de haber experimentado la muerte. Es simple. Pero lo que quiero decir es que hay en la historia de la humanidad solo 4 religiones basadas en personajes que llevaron adelante como en el liderazgo esas creencias, esas religiones. Podemos recordar, por ejemplo, a Abraham, que es el precursor o el iniciador del judaísmo. Podemos recordar a Buda del budismo, a Mahoma de los musulmanes y a Cristo del cristianismo. Se dice de Abraham que murió. Se dice de Buda que murió con una muerte profunda, de esa donde nada queda atrás, dicen los escritos Bali. Se dice de Mahoma que el 8 de junio del 632 después de Cristo, a los 61 años, murió en Medina. Pero la única religión y fe basada en una teología determinante, donde cree sus seguidores que Cristo vive y dieron testimonio de su resurrección, porque tuvieron experiencias con el Cristo resucitado y vivo, tal como lo habían visto antes. Después se consiguieron con ellos y comprobaron por sus llagas de las manos y su costado de que era Él vivo, resucitado. Hay una notable diferencia en el cristianismo. Es la única religión o la única fe que profesa que su líder está vivo. Es curioso, la gente dice, ay, que los cristianos se creen. No, no nos creemos nada. Sencillamente hay evidencia histórica de que murió y que se apareció. Mire, hay un señor llamado John McDowell que escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Es un libro muy documentado, es un libro muy científico, y en el libro dice que si se buscara a todos los que vieron a Jesús y se les pusiera en un juicio delante de un juez a pronunciar un veredicto al respecto, una opinión, un testimonio más bien, un testimonio, podían haber más de 50 horas de testimonio al respecto de lo que ellos vieron, vivieron, experimentaron, sintieron, comieron y escucharon acerca de Cristo después de haber resucitado. Dígale que no estoy. ¿Sabe qué? Esto es impresionante. Si nuestro Señor dijo con frecuencia, con gran precisión y detalle, que después que subiera a Jerusalén sería llevado a la muerte, pero que al tercer día se levantaría de la tumba, y esta predicción ocurrió realmente, entonces siempre nos ha parecido que todo lo demás que dijo es cierto. Si Él dijo que iba a morir en Jerusalén y dijo que al tercer día iba a resucitar, y esto fue comprobado por sus discípulos, entonces pareciera que lo demás todo es verdad. ¿A que sí? Es muy fuerte poder pensar que la resurrección es una temática tan profunda que nos conmueve, nos lleva a la realidad de que la muerte y la resurrección de Jesús tiene que ver con nuestra fe y tiene que ver de una manera directa, poderosa, que de alguna manera nos da evidencia de que hoy sigue estando ese poder a nuestro alcance. Y saben, queridos hermanos, cuando hablamos de esto, necesitamos entonces ir a la parte humana de la realidad eclesiástica o de la realidad de los creyentes. Y uno de esos me llama la atención de sus discípulos. Hermanos, fíjense, cuando Jesús muere y está en la cruz, ¿saben? El único que está por ahí es Juan. ¿Usted se acuerda de Juan? El evangelista, el discípulo, el que se recostaba sobre su pecho, parece que era el más jovencito de todos.
Y estaba ahí con María y Jesús desde la cruz le dijo: hijo, he ahí tu madre. ¿Se acuerdan de eso? Pero Pedro hacía poco le había negado y el gallo cantó. ¿Lo recuerdan? Los discípulos, dice la Biblia, el texto bíblico dice que se refugiaron y cerrada la puerta, estaba la puerta cerrada, estaban escondidos, atemorizados. El Imperio Romano había dado muerte a su líder y ahora ellos estaban observados. Ya la persecución se iniciaba. Ellos habían estado siguiendo a Cristo, que decía ser Dios. Y en el Imperio Romano solo había un Dios, el César. Entonces había una confrontación de deidades. Y esto hizo que el Imperio Romano les persiguiera y crucificara a Cristo. Ahora los discípulos están temerosos. Los pescadores, agricultores, los recolectores de impuestos que se habían convertido, ahora están temerosos y escondidos por allá, en una casa en secreto. Hay unos que se devuelven y van camino a Emaús y por ahí van comentando acerca de lo triste de los acontecimientos. Se sienten hundidos en la miseria y han desistido de la fe que antes profesaban y que por todo el territorio de Israel estaban marchando con el Señor, viendo milagros y crecidos y diciendo: Señor, ponme a mí a tu lado cuando estés en el reino. Pero ahora están, ahora están escapados. Y allí recluidos en algunas casas, de repente, unas mujeres. ¿Unas que dije? Mujeres. Las mujeres en la Biblia aparecen pocas veces y muy limitadamente. Pero me encanta la palabra porque ¿saben qué? Coge lo que no es para levantar lo que es. Son valiosas las mujeres en la Biblia. Mira como dicen las señoras. Amén. ¿Saben? Es bonito porque es un contraste entre la cultura israelí y la cultura es un choque, ¿no? Uno lo ve normal. Unas mujeres fueron al sepulcro, no. Pero es que son las primeras que reciben el mensaje del evangelio. Cristo vive. Es muy fuerte el asunto. Entonces Dios como que le da la vuelta a la idiosincrasia judía de eso que la mujer es, no. Solo el patriarcado, solo los hombres. No, lleva unas humildes mujeres que llevan perfúmenes para ambientar. Porque la cosa, pues, suponen que va oliendo mal. Qué cosa, ¿verdad? Unas mujeres con unas ideas van al sepulcro muy temprano y allí encuentran que la piedra ha sido movida, no rodada. Movida. Eso quiere decir, hay alguien que dice que la piedra pesaba entre 1,5 y 2 toneladas. Y alguien cogió la piedra y la puso en otra parte. Los historiadores dicen que por lo menos necesitaban 20 hombres para poder mover una piedra así, con algunos utensilios. Pero encuentran la piedra movida. Y miran y no hay nadie dentro y se presenta un ángel y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está aquí. No está aquí. Id a los hermanos y decidles que Él va delante de ellos. ¿Saben, hermanos? Las mujeres escuchan el mensaje. ¿Cómo venían? Venían tristes, con los perfumes. Venían bien. ¿Qué han hecho con la piedra? ¿Por qué? Miraron, no está ahí. Encuentran el mensaje del ángel. Y el mensaje de la resurrección activa. Diga conmigo, el mensaje de la resurrección activa a las mujeres. Entonces las mujeres escuchan el mensaje y de repente, como si les entrara gasolina de 99 octanos, de repente corren. Dice la Biblia que las mujeres corren a avisar a los discípulos y llegan a donde están y le dicen a Pedro y a Juan: hemos conseguido la tumba, la piedra está movida y un ángel nos dio que Jesús está vivo. Pedro y Juan escuchan el mensaje de la resurrección y arrancan a correr. Eso dice la Biblia.
arrancan a correr y van corriendo. Juan, que seguro era más joven, corre más y llega de primero y llega y se asoma. Se asoma, ve los lienzos doblados en su lugar y las vendas colocadas en su lugar, bien organizadas. Y Pedro, que viene detrás de él, entra, no se detiene, sino que entra y mira todo lo que está aconteciendo. Y después entra Juan, viendo a Pedro que había entrado. Entra Juan, dice, entró, vio y creyó. ¿Saben por qué creyó? Porque él vio cómo estaba doblado el asunto. No puedo dejar de decirle cómo están doblados sus calcetines, su ropa, el cajón de la ropa interior, el cajón de la... No lo sé, es una broma. Pero ¿saben qué? Vio y dijo, aquí alguien intervino. No salió así mareado. No salió, no. Se levantó, organizó y se fue. Por eso dice, vio y creyó. Es interesante los verbos en el griego, porque dicen que los lienzos y el sudario estaban organizados, puestos en su lugar. Quiero decir con esto que cuando Juan vio el escenario de lo que Jesús había dejado, esa estela, esa imagen le permitió decir, es Él, está vivo. No solamente por el mensaje del ángel, no solamente por el mensaje de las mujeres, ahora él estaba contemplando la tumba vacía y las cosas organizadas que las había dejado Jesús. ¿Saben qué? Los discípulos, al ver la tumba, arrancan y le dicen al resto, y el resto de los apóstoles, todo el grupo, arrancan y le dicen al mundo hasta llegar a Madrid esta mañana para decir, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. ¿Saben qué? La iglesia corre y corre para llevar el más hermoso y alentador de los mensajes, para decir al mundo que en medio de su fracaso familiar hay esperanza de vida, de resurrección, de transformación. La iglesia corre para decir al mundo que la enfermedad puede revertirse si el Señor interviene, que la miseria, la escasez, la seguridad puede darse si nosotros creemos en el resucitado. Las cosas pueden revertirse, cambiarse, moldearse y hasta en algún caso disfrutarse a profundidad si nosotros creemos en el mensaje de la resurrección. Los apóstoles fueron por todo el mundo predicando ese mensaje. Era la base de la predicación. La base no era solamente la cruz. Ellos mencionaban la cruz para terminar en la resurrección. Y allí es donde encontramos, hermano, el más hermoso mensaje de esta mañana. El más bonito mensaje, sabiendo que la resurrección expresa la acción de Dios en levantar a su Hijo Cristo de la tumba. Y el que levantó a Cristo de entre los muertos, te quiere levantar a ti. De tu necesidad, de tu culpabilidad, de tu ansiedad, de tu conflicto, de tu miseria, de tu escasez. Él te quiere levantar de tu divorcio. Te quiere levantar esta mañana. Porque si Dios intervino para levantar a su Hijo, el mensaje es claro. Hay vida en Dios. Hay vida en Jesús resucitado para transformar nuestra vida. ¿Saben, queridos hermanos? La resurrección entonces expresa un mensaje en el que Dios actúa. La resurrección es el nacimiento de un nuevo tiempo. No igual que el pasado, mejor. Lo voy a repetir. No igual que el pasado. No es que se retoma lo que teníamos antes. No solo eso. Es que la resurrección habla de un mejor tiempo, de un Cristo resucitado, de un cuerpo glorioso, de una salud de acero, de una bendición inusitada, de algo, hermano, extraordinariamente nuevo y mejor. Resurrección no solamente habla de esto. Para terminar, resurrección nos conserva en una esperanza
poderosa de futuro. Porque Cristo vivo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros podáis estar. ¿Sabes, hermano? Cristo resucitó para darnos vida. Con Cristo estoy crucificado, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Él vive a la diestra del Padre, en lugares celestiales. Él está vivo y activo. Escribí un versículo que dice así, con esto terminamos: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Espectacular. Y dice Juan 5:25: viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hoy yo he hablado de Jesús vivo. Y si usted escucha y dice: yo te quiero a ti, Señor, no en una estampita, no colgando en una crucecita, no te quiero en un escayolita, no te quiero en una imagen en mi casa, ni te quiero solamente en las páginas de la Biblia. Te quiero vivo en mi corazón. Te quiero caminando conmigo. Te quiero por la mañana cuando salga de mi casa. Te quiero en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos. Te quiero en mi economía. Te necesito, Señor. Yo sé que vives. Toma mi mano, porque quiero caminar contigo. Y saben, este mensaje es transformador, porque si nosotros le reconocemos que vive con nosotros, que vive y reina en nosotros, nuestra vida va a cambiar. El evangelio cobra sentido. Y usted que nos está viendo por la web, Jesús vive. Pero la pregunta es: ¿vive en ti? Vive en ti, hermano. Mi hermana, vive en ti, ¿de verdad lo sientes así? Está ahí, está activo en ti. ¿Te encontraste con Él esta mañana? Si no, ahora es el momento de decirle: Señor, toma mi vida, quédate conmigo. Yo quiero vivirte, yo quiero sentirte, yo quiero tenerte como el Cristo resucitado del que la Biblia me habla. Póngase en pie. Cierre sus ojos, por favor, no se entretenga. Vida es seguridad, sueños, descanso, comprensión. Es amor, es anuncios, no ceder, es combatir, es luchar cada día. Vida de Cristo en mí es descansar en sus promesas. Es saber que mañana será diferente. Es abrazar la verdad y decir: Señor, te siento, te vivo, te amo. Y esta mañana preciosa, con sus ojos cerrados, dígale conmigo: Señor Jesús, yo sé que resucitaste de entre los muertos, que vives y reinas, y te quiero aquí conmigo. Te quiero vivo en mi casa, en mi corazón, en mi salud. Te quiero vivo en cada paso de mi vida. Hoy te recibo como mi Señor, único y suficiente Salvador. Llena cada espacio de mi vida, porque desde este día decido, dígale: desde este día decido amarte y servirte más que nunca. Hoy te quiero conmigo, vivo para siempre. Gracias.